y ponerlo como principal. Y bueno, buenas noches, pastor. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Ya le doy todo el tiempo a usted, entonces podemos iniciar. Gracias. Gracias, Jeremías. Buenas noches a todos ustedes, hermanos. Continuamos con nuestro curso de Cristología. En esta noche vamos a comenzar hablando del reconocimiento divino de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que estamos construyendo el entendimiento de la divinidad de nuestro Señor bajo 4 pilares bíblicos. El primero fue que la Biblia le atribuye o le asigna a nuestro Señor los atributos divinos. El segundo, que estuvimos considerando las clases anteriores, es que la Biblia le asigna a nuestro Señor los títulos divinos. Esos son 2 firmes argumentos a favor de la divinidad absoluta de nuestro Salvador. El tercero, como les acabo de decir entonces, es el reconocimiento que hacen los escritores bíblicos o las personas que estuvieron en contacto con nuestro Señor con respecto a su divinidad. Mientras nuestro Salvador estuvo acá en la tierra y entró en contacto con muchas personas, evidentemente, por el testimonio de estas personas, nuestro Señor dejó una huella permanente en ellos. El contacto que tuvieron con Cristo fue, en palabras de estos mismos hombres, el contacto con alguien extraordinario, alguien que no pertenecía a ninguna categoría que sus mentes conocieran. Como cuando Pedro casi se ahoga y sube a la barca finalmente, reconoce esa extraordinaria actuación del Señor y la persona que es Él. Como cuando el Señor Jesucristo caminando sobre el agua llega a la barca y los discípulos sienten temor, pero finalmente le adoran. Ellos se preguntaban, ¿qué tipo de hombre es este? Esa era la pregunta que levantaba en la mente de sus contemporáneos nuestro Señor Jesucristo. Ellos veían un hombre, sin lugar a dudas, porque como veremos más adelante, nuestro Señor es verdadero hombre en todo el sentido de la palabra, pero percibían algo extraordinario, algo más allá de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta que cuando nuestro Señor se hace hombre, entra en un estado de humillación en el cual, sin renunciar a sus atributos divinos, sí se encontraba en un velo de carne, por decirlo de alguna manera, que no permitía que sus contemporáneos pudieran ver su gloria divina. No obstante, en varios acontecimientos de la vida de nuestro Salvador, hubo destellos de esa gloria divina. De manera que no es extraordinario encontrar en los evangelios o en el resto de los libros del Nuevo Testamento reconocimientos de la extraordinaria personalidad de nuestro Señor. Si recogemos los testimonios más claros y contundentes, vamos a quedar con la misma impresión de aquellos hombres, que el hijo del carpintero, nuestro Señor, era más que eso, era más que un hombre, en realidad era Dios hecho carne. Así que vamos a considerar algunos de estos testimonios que encontramos en el Nuevo Testamento. El primer testimonio es el del apóstol Juan. Hay varios textos donde Juan reconoce la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, pues comenzamos este análisis de la absoluta divinidad
de nuestro Salvador con un texto de Juan en el Evangelio, pero vamos a considerar un texto que se encuentra en las cartas porque es un texto muy personal, no es un texto teológico donde Juan esté haciendo una exposición teológica, sino donde el apóstol está hablando de su propia experiencia, y ese es el valor de los textos que vamos a estar analizando. Son personas que estuvieron en contacto con Jesús contándonos en sus propias palabras lo que ellos vivieron. Así que vamos a leer primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estas son las palabras directas de Juan, el testimonio del apóstol con relación a Jesús, y lo que nos dice es esto, unas palabras directas, claras, afirmando la absoluta divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan está dando un testimonio personal de quién es Jesús. O sea, Juan no está contando algo que oyó de otros. Juan está basando lo que dice acá en lo que él mismo había vivido y experimentado con Jesús. Observen cómo nos lo dice al inicio de su epístola, en el capítulo 1, versículo 1. El texto que leímos ahora es casi el último de la epístola, cerrando la epístola, pero observe cómo comienza la epístola. Y pues ese pensamiento gobierna todos los capítulos de Primera de Juan. Allí en Primera Juan 1:1 dice el apóstol lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí claramente Juan nos dice que lo que escribe acerca de Jesús está basado en lo que él oyó, lo que él vio, lo que él contempló, lo que él palpó con sus propias manos de Jesucristo. Repito entonces, es el testimonio personal de él. Y algo hermoso que notamos en este texto es el impacto que Jesús hizo en esta vida, un impacto que duró por el tiempo, porque Juan, de acuerdo a los datos históricos que conocemos, sería el más joven de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe esta epístola ya en su ancianidad, muy pasado en años, probablemente, sin exagerar, podemos pensar que han pasado unos 60 años desde que Juan estuvo en contacto directo con nuestro Señor Jesucristo. O sea que son los recuerdos de un anciano con relación a los eventos de su juventud. Y la manera como Juan se expresa en este versículo es muy vívida. Es como si Juan estuviera viendo pasar delante de sus ojos, estuviera oyendo en sus oídos de nuevo la película La vida de Jesús, pero no una película que alguien le está pasando, contando, sino la película de lo que él mismo vivió. Cuando Juan dice acá, lo que hemos oído y lo que hemos visto, se expresa en un tiempo verbal en griego que es el tiempo perfecto, que indica una acción pasada que tiene repercusiones aún en el presente. Y es difícil tratar de transmitir eso en el español. Podríamos traducirlo algo así como lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado oyendo. Es decir, Juan se devuelve al pasado, a las cosas que vio o oyó del Señor Jesús, pero aún él parece percibir eso con sus ojos y con sus oídos. Miren el impacto entonces que genera Jesús, de tal manera que después de tantas décadas, Juan parece todavía oír las palabras de Jesús y ver con sus ojos a su
Salvador. Es un impacto tan fuerte en la vida de Juan que Juan le está contando esto a los creyentes, a la iglesia a la cual les escribe, para que ellos puedan tener el mismo gozo que le produce a él recordar a su Salvador. Observen lo que Juan entonces dice en el versículo 4, ahí en el mismo capítulo 1, primera Juan 1:4. Este es uno de los propósitos por los cuales él escribe la epístola, por los cuales le cuenta de estas cosas acerca de Jesús. Juan dice, estas cosas os escribimos, ahí es un plural apostólico, él como apóstol junto con los otros apóstoles, los que vieron y vivieron con Jesús, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Notan el punto? Juan tuvo la experiencia de caminar con Jesús, de ver a Jesús, de oír a Jesús, y eso lo llenó de gozo. Pero ahora que escribe la epístola, muchos años después, ese gozo sigue vivo. Ese gozo incluso se ha incrementado cada vez que recuerda a su Salvador. Y claro, Juan está tan gozoso que quiere compartir eso con sus lectores. ¿Qué había? Nos preguntamos en la persona de Jesús que generó tal impacto en el apóstol que después de más de 60 años aún tiene esos recuerdos preciosos y maravillosos de Cristo, que los atesora en su corazón. La respuesta está en el versículo que citamos al comienzo, en 1 Juan 5:20, en palabras de Juan. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. En ese texto, 1 Juan 5:20, Juan nos habla de una certeza absoluta que tiene. Él comienza diciendo, sabemos, eso es una palabra de convicción. Juan le está hablando a la iglesia de algo de lo cual él está seguro, pero repito, no porque se lo contaron, sino porque él lo vivió, porque él lo vio con sus propios ojos, porque él lo oyó con sus propios oídos, porque él lo tocó con sus propias manos. ¿Qué es lo que Juan sabe? ¿Qué es lo que Juan sabe con tanta certeza? ¿Qué es eso de lo que él está tan convencido? Bueno, en nuestro texto dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Notan el asunto? Que Juan nos transmite con una convicción total. Nos está diciendo que él está seguro de que aquel que vino, con el que compartió en vida, él es el Hijo de Dios, él es la vida eterna, él es el verdadero Dios. El título Hijo de Dios en los evangelios siempre se utiliza como un título que señala la divinidad absoluta de nuestro Salvador. Pero Juan no se queda simplemente con darle ese título, porque lo llama al final de nuestro versículo el verdadero Dios y la vida eterna. Es claro, es evidente que el pronombre señala a Jesucristo. Si leemos el texto, no hay manera de evitar la fuerza de ese pronombre, porque Juan acaba de decir, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y ahora afirma y regla gramatical, tanto en el español como en el griego, un pronombre personal se refiere al antecedente más cercano con el que concuerda gramaticalmente, y el antecedente más cercano acá es Jesucristo. Entonces acaba de mencionar a Jesucristo y ahora nos dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Observan cómo le llama? Le llama verdadero Dios y la vida eterna. No solo le llama Dios, ya ese título lo vimos.
¿cierto? La clase pasada. Aquí le llama el Dios verdadero. Hay que notar primero el artículo definido, el Dios verdadero, el artículo definido, señalando que es el único, no hay otro, no es un Dios verdadero, sino el Dios verdadero, con artículo definido, insisto. Y además le juntó el adjetivo verdadero. Esta expresión parece traída del texto griego de Isaías capítulo 65, 16, o sea, no del texto hebreo, sino del texto que encontramos en la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, la Septuaginta. Allá en la Septuaginta, en Isaías 65, 16, se le llama al Dios de Israel el Dios verdadero en dos ocasiones, tal y como Juan lo hace aquí, aplicando solo a nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que Isaías le aplica al Dios de Israel, Juan se lo está aplicando a nuestro Señor Jesucristo. Pero además es interesante saber que el texto hebreo que reproduce la Septuaginta literalmente dice el Dios del amén. La expresión hebrea es Elohei amén, el Dios del amén. Y ustedes conocen la palabra amén, ¿no? Ha sido traída a nuestro idioma. Nosotros la utilizamos como un adverbio de afirmación, como cuando uno quiere decir, eso es así, esto es seguro, amén. Por eso nosotros acompañamos nuestras oraciones con el amén. Esa es una palabra de origen hebreo que significa, así es, esto es verdadero, esto es firme, esto es seguro. Y en el contexto del Antiguo Testamento, amén señala no solo hacia algo seguro y firme, sino a algo que es verdadero en contraste con lo que es ilusorio. Los dioses de las naciones son ilusión. Los ídolos paganos no existen en el mundo real, son invenciones de la mente de las personas. Pero el Dios de Israel es el Dios verdadero, o sea, el Dios que existe, el Dios que creó el universo. Es una persona real, no producto de la ficción de los israelitas. Y eso entonces el Dios verdadero. Por eso nos puede dar a conocer a Dios, porque Él mismo es Dios. ¿Cómo llegó Juan a esta convicción? La respuesta que encontramos en el contexto general de su epístola es a través de su experiencia de 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos el testimonio de un testigo ocular, uno que convivió con Jesús. Y ese es un testimonio verdadero, o sea, un testimonio digno de confianza. Como el propio Juan dice en su evangelio, y el que lo vio, Juan capítulo 19, el evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 35, y el que lo vio, hablando del mismo, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe, Juan está hablando del mismo, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Juan tiene entonces una conciencia de ser un testigo verdadero y lo que nos dice acerca de Jesús es que Él, Jesús, es el Dios verdadero y la vida eterna. Ese es el testimonio del apóstol Juan. En segundo lugar, consideremos el testimonio del apóstol Pedro. Estamos considerando los testimonios de los hombres que estuvieron cerca de Jesús. Y comenzamos con esos hombres que compartieron más con Jesús, que tuvieron un compartir muy íntimo con nuestro Señor. Compartieron con Él la mesa, la casa, compartieron con Él el ministerio. Estuvieron con Jesús a través de sus recorridos por Israel. Esos hombres que estuvieron tan cerca de Jesús, nos proveen en la Biblia
sus propios testimonios. Y el testimonio de Pedro lo encontramos en 2 de Pedro 1:16. Bueno, hay que decir algo, ¿no? En realidad el testimonio de los apóstoles es todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios y todas las cartas del Nuevo Testamento, pero aquí estamos observando pasajes muy puntuales, muy específicos, donde los apóstoles hablan de lo que experimentaron en la convivencia con Jesús. Y miren este texto tan precioso. El apóstol Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esas son las palabras directas de Pedro. Y nomás el leerlo, para que nosotros notemos la convicción con la que está hablando. Miren, este texto es muy valioso para nosotros como cristianos, porque Pedro hace una distinción clara entre su testimonio, que es basado en la verdad, entre su testimonio, que es un testimonio veraz, y lo que son fábulas artificiosas. Porque en esa época, como en nuestros días, existían fábulas, mitos. De hecho, los griegos habían construido toda su historia alrededor de mitos. Usted lee los mitos de los orígenes de Grecia y evidentemente están cargados de datos fabulosos, de datos ficticios. Alguna verdad hay detrás de eso, como concebían los griegos. Detrás de un mito hay una verdad, pero el mito es una verdad contada con exageración. Pedro sabe que existe eso, pero Pedro sabe distinguir entre un mito, una fábula artificiosa y un evento histórico real. Y Pedro nos dice acá que su experiencia con Jesucristo fue una experiencia real, pero que sobrepasó cualquier otra experiencia. Así que el dato valioso inicial que encontramos acá es que nuestro Nuevo Testamento y la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, gracias al testimonio del Nuevo Testamento, no está basado en mitos, no está basado en fábulas, está basado en eventos reales que son contados por testigos oculares y que pasan todo examen objetivo. Muchos han tratado de desmentir el testimonio del Nuevo Testamento con relación a Jesucristo. Muchos han tratado de mostrar supuestamente que el Nuevo Testamento está basado en invenciones de los apóstoles, pero todos esos intentos siempre han terminado en el fracaso, porque el Nuevo Testamento con creces supera el análisis histórico. Y aquí tenemos a Pedro diciendo, mire, yo conozco lo que es un mito, pero lo que les voy a contar es una verdad histórica, fue algo real. Y Pedro está pensando específicamente en la transfiguración de Jesús, en el evento de la transfiguración en el monte, donde solo estuvieron con Jesús Juan, Jacobo y Pedro. El círculo íntimo de Jesús, los 3 apóstoles más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estuvieron en momentos cruciales de la vida del Señor Jesucristo, y uno de esos momentos cruciales, y quizá el momento más maravilloso que pudieron presenciar los apóstoles en vida, fue ese momento de la transfiguración, que aparece relatado en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, casi que al pie de la letra en los 3 evangelios. Así de relevante es esa historia, esa experiencia que tuvieron ellos, que aparece relatado en los 3 primeros evangelios. Y el apóstol nos describe esa experiencia con estas palabras: porque no os hemos dado a conocer
escuchen estas palabras que utiliza Pedro, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Observan cómo se expresa de lo que vieron? De lo que vieron con relación a Jesús. Pedro utiliza la palabra poder, Pedro utiliza la palabra majestad. Dice que con sus propios ojos, porque fue una experiencia real, fue algo que ellos vieron con los ojos físicos, no fue una experiencia estática, en éxtasis, o que la vieron espiritualmente, no, fue algo que vieron con sus propios ojos. Pedro se refiere a eso como el poder y la majestad de Jesucristo. En el siguiente versículo, Pedro utiliza otra serie de palabras para explicar lo que vieron. Dice que en esa experiencia oyeron una voz enviada desde la magnífica gloria. Y quiero que noten la sumatoria de palabras que implican grandeza o poder ahí. En el versículo 16, Pedro dice poder, dice majestad. En el versículo 17 dice magnífica gloria. Es como que Pedro no encuentra en el lenguaje humano cómo expresar eso que vieron. Nosotros en español utilizamos superlativos, ¿no? Como decir grandísimo. A veces utilizamos palabras que señalan grandeza, como super, como mega. Aquí Pedro está acudiendo a todos los recursos lingüísticos que están a su alcance para señalar lo tremenda que fue esa experiencia, lo magnífico que fue lo que él vio. Utiliza la palabra griega megaliotis, que se traduce acá majestad o grandeza, y utiliza la palabra griega megalopretis. Y note que en las dos palabras griegas se utiliza el prefijo griego mega, porque en español mega, cuando nosotros queremos hablar de algo grande, incluso mega. O sea que Pedro está pensando en algo sublime, algo glorioso, algo supremo, algo grande, algo que trasciende él. Y eso es lo que él vio cuando Jesús se transfiguró. Cuando la en estos tres, no es que Pedro comience su epístola mejor a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. En su Biblia, primera Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Notan lo que dice ahí? Para Pedro, ¿quién es Jesús? Dice acá, Él es Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo Pedro llega a esa conclusión? Bueno, por supuesto, por operación del Espíritu Santo, pero desde una perspectiva personal, experiencial, a través de lo que pudo ver de Jesús. Su testimonio es con relación a la transfiguración en el monte. Ese evento donde Jesucristo les mostró a estos tres apóstoles su gloria, creó un impacto en Pedro
que él queda convencido de que Jesús no solo era un hombre, sino que en realidad es el gran Dios y Salvador, Jesucristo. Un tercer testimonio que podemos reseñar lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 79. No lo vamos a leer todo el texto. Es un poco extenso. Vamos simplemente a resumir lo que allí encontramos. Este no es el testimonio de un apóstol. No es el testimonio de un hombre que convivió varios años con Jesús. Es el testimonio de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Pero este testimonio es muy interesante porque es un testimonio dado cuando Jesús era un bebé. O sea, un hombre, Zacarías, que era sacerdote, tiene la oportunidad de ver al niño de María, al bebé de María, y cuando lo ve, expresa lo siguiente, versículo 76. Observa el versículo 76. Refiriéndose a Juan, a su hijo, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Cuando dice niño acá, se está refiriendo a Juan, a su hijo. Pero observen esto, Juan es profeta del Altísimo, pero la tarea que Juan viene a realizar es esta: ir delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Zacarías, el sacerdote Zacarías, está diciendo acá que su hijo Juan viene a preparar el camino del Señor. Juan va adelante como un heraldo, va adelante del Señor. Primero va el heraldo anunciando la venida del rey y detrás viene el Señor. Zacarías está citando Isaías capítulo 40, versículo 3, que dice, voz que clama en el desierto, preparad a Jehová, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Según Isaías, el camino que se prepara es para Jehová, es para Dios. O sea que ese Señor al que Juan le está preparando el camino es nada más ni nada menos que Jehová, el Dios de Israel. Eso es lo que dice claramente la profecía de Isaías. Lo maravilloso es que ese Jehová al que se le prepara camino en Isaías, en el texto de Lucas, en boca de Zacarías, es el Señor Jesucristo. Es aquel que viene detrás de Juan el Bautista. Así que esta es una clara indicación de que en la mente de Zacarías, al igual que lo que leímos en Pedro y en Juan, en la mente de Zacarías, Jesús no es otro, sino que el mismo Jehová. Si no, Zacarías no se hubiera atrevido a decir esto. Consideremos, en último lugar, el testimonio de varios contemporáneos de Jesús. Ya no apóstoles, ya no un sacerdote, sino la gente común y corriente. La gente, diríamos nosotros, de a pie. La gente que por ahí tuvo encuentros con Jesús, que lo vieron sanando, que se cruzaron en el camino de Jesús. Bueno, ¿qué tenía que decir esa gente acerca de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos varios textos bíblicos que nos reseñan
lo que la gente percibía de Jesús. El primero, Mateo capítulo 8, versículo 27. Mateo 8:27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Vieron? Aquí es el testimonio de los hombres, de la gente común y corriente. Ya no es la palabra de un apóstol, ya no es la palabra de un sacerdote como sacar, es la gente común y corriente. Si es que hay posibilidad, que no creo que sea así, que el testimonio de los apóstoles o del profeta o del sacerdote Zacarías fuera un testimonio acomodado. Bueno, acá tenemos el testimonio de gente del común. Gente que no tiene que ver en el asunto, no tiene un interés particular en este asunto, simplemente vieron algo y tienen que decir al respecto. Mire, el texto dice acá que los hombres se maravillaban después de ver cómo Jesús controló los vientos y el mar. Dice que se maravillaron y lo que había en su mente era una pregunta. ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? La pregunta significa esto. ¿En qué categoría colocamos a este hombre? Nosotros, los seres humanos, aprendemos con base en lo ya conocido. ¿Cómo adquirimos nuevos conocimientos? Bueno, con base en lo que ya conocemos, catalogamos el nuevo conocimiento. Nosotros tratamos de encasillar cada cosa en esos catálogos que tenemos en nuestra mente. En este momento, la gente que ve a Jesús, el milagro que ha hecho, empiezan a pasar en su mente categorías. Dios, los ángeles, los animales, empiezan a pasar categorías. ¿Y saben qué sucede? Jesús no entra en ninguna categoría conocida. La pregunta de ellos, ¿qué hacemos? ¿En qué categoría metemos a Jesús? Bueno, la respuesta es no hay ninguna categoría para él, porque él es único. Y lo demostró a través del poder sobre los elementos. Mateo capítulo 9, versículo 33. Otro testimonio de la gente, del común. Y observen que esto entonces no era casualidad, esto más bien era típico. Sucedía continuamente cuando las personas se encontraban con Jesús. Mateo 9:33 dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Después de sanar a un endemoniado, el milagro anterior fue control sobre la naturaleza. Ahora es control sobre los demonios. De manera que el mudo habló y la gente pues simplemente, dice el texto, se maravillaba. Se maravillaba. Y otra vez, la maravilla era porque estaba sucediendo algo que ellos nunca habían visto. Ahora, no es específicamente una referencia a la expulsión de demonios, porque dentro de los judíos habían exorcistas, sino la maravilla está es con relación a la persona que realiza ese tipo de milagros. La forma como hace esos milagros, que incluso los demonios le obedecen, sin ninguna opción de resistirse. Nunca habían visto a alguien como Jesús. O sea que ellos percibían
que en Jesús había algo especial. Que sí, Jesús era un hombre. Porque en otras ocasiones ellos decían, no, claro que Él es como nosotros. De hecho, pues conocemos a sus hermanos, conocemos a su mamá, sabemos quién es Él, sabemos cuál es su oficio, sabemos en dónde trabaja, sabemos de dónde es. Eso lo utilizaban incluso los fariseos y saduceos para que la gente no creyera en Jesús. Porque Jesús, claro, era un hombre común y corriente. Pero había algo especial en él. La gente percibía eso en Jesús. Otro texto, Mateo capítulo 13, versículo 54. Mateo 13, 54. Y aquí Jesús está en tierra hostil, ¿no? Como él mismo dijo, no hay profeta en su propia tierra. Es decir, este testimonio es especial porque no es el testimonio de gente que favorecía a Jesús, sino es el testimonio de gente que era contraria a Jesús. O sea, es el testimonio de personas que nosotros esperaríamos que hablaran mal de Jesús. Pero mire lo que sucede. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, otra vez la palabra maravillaban, el verbo, el mismo que encontramos en los otros dos textos, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde sacó esto? Jesús tenía algo especial, algo que no tenían los otros seres humanos. Por eso la pregunta, ¿de dónde sacó esta sabiduría y estos milagros? Y finalmente, Marcos 7:37. Marcos 7:37 dice, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Miren esa expresión, bien lo ha hecho todo. Se maravillan porque el bien lo ha hecho todo. ¿Eso se puede decir de un ser humano? ¿Se puede decir de usted? ¿Se puede decir de mí? ¿Bien lo ha hecho todo? De ninguno de nosotros se puede afirmar eso. Pero eso se puede decir de Jesús. Él lo hizo bien todo. Él no hizo nada mal. Él no cometió pecado. Todo lo hizo de la manera correcta. Cumplió la ley perfectamente, como vamos a ver más adelante en este curso. Amó a Dios, amó al prójimo. Todo lo hizo bien. No había una tacha sobre él. Y eso es sobrehumano. Porque bueno, es cierto el dicho. Pecar es humano. Claro que sí. Nuestra naturaleza pecaminosa se expresa en pecados. Lo natural de los hombres caídos es hacer mal las cosas. Sí, hacemos algunas cosas bien, pero hacemos otras mal. No solo a nivel moral, a nivel simplemente artesanal. A veces nos salen las cosas bien, a veces nos salen mal. Pero aquí tenemos un hombre que hizo todo bien, todo bien. Y específicamente, pues reseñan dos milagros: hacia los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Qué tipo de hombre era este? Jesús quebrantó todos los paradigmas que sus contemporáneos tenían en la mente. Rompió todo esquema. No había manera de encasillar a Jesús. No lo podían catalogar. Simplemente no entraba en ninguna categoría conocida. Y la única respuesta apropiada a la singularidad de su persona
era la sorpresa. Maravilla. Y en muchos casos, como vimos acá, simplemente quedar sorprendidos por ese hombre al que tenían enfrente. Por eso, algunos, no todos, algunos no había otra respuesta, sino la adoración. Jesús, entonces, para sus contemporáneos era un hombre, un verdadero hombre, pero un hombre singular. Y de acuerdo a lo que hemos estado viendo, conforme al testimonio de toda la escritura, Jesús era más que un hombre, en realidad era el Dios hecho hombre. Ese es el testimonio unánime entonces del Nuevo Testamento. En boca de la gente que tuvo, que compartió mejor con Jesús, que tuvo la oportunidad de estar al lado de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a pausar aquí. ¿Hasta qué horas? ¿Cuánto tiempo tomamos de receso? Creo que no está ahí Jeremías, entonces 15 Pastor. minutos. Ahí estás. Sí, sí, Ahí señor, llegaste estoy tú. aquí. Lo que pasa es que estaba con la cámara apagada. Sí, está bien. Está bien, Pastor. Tranquilo. 15 minutos de receso. Regresamos a las 5. Perfecto. Pastor, a las 10. A las 10 regresamos, que Y no vi bien sí, la hora. muy Para bien. todos, regresamos a las 8:10.
Vamos a continuar, hermanos. Continuando con las evidencias bíblicas a favor de la absoluta divinidad de nuestro Señor Jesucristo, llegamos al cuarto fundamento pilar, que son los textos explícitos. Comenzamos hablando o mostrando mejor los atributos divinos que nombres o títulos divinos que también se le dan a nuestro Señor Jesucristo. A continuación, testimonio, conocieron a Jesús, que interactuaron con él, y ahora pues nos resta considerar los textos explícitos, textos que abiertamente, directamente dicen que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Es en un versículo bíblico, de hecho, pues ninguna doctrina bíblica se basa en un versículo bíblico, sino en todo lo que dice las Sagradas Escrituras. Así que vamos a ser muy selectivos y vamos a analizar dos textos del Antiguo Testamento y dos textos del Nuevo Testamento. Hacemos así, tomando unos del Antiguo, otros del Nuevo, para que veamos la unidad bíblica con relación a esta doctrina, como sucede con cualquier otra doctrina bíblica. Estamos convencidos que Antiguo y Nuevo Testamento tienen una unidad teológica. Y pues obviamente eso se ve también con relación a esta doctrina de la absoluta divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay textos del Antiguo Testamento que profetizan la venida del Mesías, pero lo hacen de tal manera que no solo señalan hacia su encarnación, sino al hecho extraordinario de que aquel que iba a ser hombre no era otro sino el único Dios verdadero. El primer texto del Antiguo Testamento es Isaías capítulo 7, versículo 14. Una profecía que mencionamos en una clase anterior. Lo hicimos de paso. Ahora nos vamos a detener a considerar esta profecía primero en su propio contexto y luego, habiendo entendido el contexto en el que se dice, entonces comprender mejor su sentido teológico, la manera como es citado en el Nuevo Testamento. Isaías 7:14 nos enseña que el futuro rey Mesías prometido acá es nada más ni nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros. Es, como algunos han dicho, el evangelio predicado en el libro de Isaías. De hecho, el libro de Isaías es considerado, entre comillas, el libro más evangélico del Antiguo Testamento. O sea, el libro donde más claramente es presentado el evangelio en el Antiguo Testamento. El evangelio, recordemos, tiene que ver con Jesucristo. El evangelio es el anuncio de que Dios en persona visita a los seres humanos para rescatarlos del estado de miseria
en el que entraron por causa del pecado de Adán y de Eva. Es Dios mismo quien viene al rescate del hombre. Como el ángel le dijo a José, cuando José quería abandonar a María, pero de una manera de que no fuera difamado el nombre de María, el ángel le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que el ángel le dice allá a José en Mateo capítulo 1. En ese mismo contexto en Mateo capítulo 1, el evangelista ve en las palabras del ángel el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. Así que el evangelista dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, citando Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Así que la buena noticia, o sea, el evangelio tiene que ver con el acto redentor de Dios, por el cual él va a librar a su pueblo de sus propios pecados, enviando al Mesías, que es el Salvador. Entonces, tenemos la profecía en Isaías y tenemos el cumplimiento de la profecía en Mateo. En primer lugar, consideremos brevemente la profecía. O sea, el texto de Isaías entendido en su propio contexto histórico. Esto es muy importante para que le demos el verdadero sentido a las Sagradas Escrituras, pero también para que entendamos la profundidad del significado de la profecía. A veces, por el afán de saltar rápido de lo profético al cumplimiento en el Nuevo Testamento, perdemos de vista el contexto histórico de esas afirmaciones de los profetas y podemos implícitamente, aunque no intencionalmente, podemos estar negando el valor histórico del Antiguo Testamento, pero más allá perdemos la riqueza de los textos y perdemos la riqueza del significado entonces del cumplimiento en el Nuevo Testamento. Cuando leemos el texto en Isaías 7:14, notamos que esa declaración sucede en un momento histórico muy específico en la historia de Israel. Era un momento crucial, un momento en el cual Israel se encontraba con una necesidad terrible de la intervención divina. Ese contexto lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículos 13 al 17, que vamos a leerlo, para que notemos la situación histórica en la que Isaías hace esta maravillosa declaración. Nos ubicamos por allá en el siglo octavo antes de Cristo. Y en esa situación histórica, o mejor, la situación histórica es esta que leemos en estos versículos. Isaías 7, 13 al 17. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que
tú temes, de los 2 reyes que tú temes, será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Ese es el contexto histórico. Había una amenaza directa sobre Judá. Era la amenaza de la coalición de 2 reyes, lo que se le llama la coalición Ciro-Efraimita. O sea, la unión del poder de los sirios, cuya capital era Samaria, con los israelitas, la nación del norte, cuya capital era Samaria, para atacar Judá, el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Pero además de esa amenaza de los vecinos de Judá, a lo lejos se avistaba la amenaza de Asiria, el gran imperio emergente de ese momento que ya dominaba gran parte del antiguo mundo y que avanzaba arrasando todo a su paso. Eran días entonces oscuros, días de gran turbulencia política, cuando la estabilidad del reino de Judá se veía tremendamente amenazada. En ese contexto, entonces, Dios hace una promesa a Israel, confirmada por medio de la profecía del nacimiento de un niño que se iba a llamar Emmanuel. Entonces, la pregunta inicial que se levanta acá es, ¿quién es este niño Emmanuel? Ese niño que está siendo prometido allá como prenda de garantía de la liberación divina, porque el sentido de la profecía es ese: Dios les va a proveer un niño que van a nacer en esos días, y ese niño va a ser el sello de confirmación de que Dios está con Judá y que lo va a liberar, y que finalmente la dinastía davídica no va a ser exterminada. Ha habido diferentes interpretaciones con respecto a ese niño Emmanuel, a la identidad de ese niño. Algunos dicen que simplemente es una referencia mesiánica. O sea, que Isaías acá no está hablando de un niño que iba a nacer en sus días, en los días del profeta, sino que simplemente escribió una profecía que señalaba la venida del Mesías. Esa es la interpretación que algunos han dado, pero leer el texto de esta manera es una clara violación del sentido histórico de la propia promesa que Dios le está dando a Judá. ¿Qué esperanza habría para Judá con relación a la situación histórica de su momento con respecto al nacimiento de un niño que vendría siglos después? Ahí no habría prenda de garantía. Por supuesto, ya que Mateo cita este texto, es evidente que el niño Emmanuel señala hacia el Mesías. Eso no lo podemos negar y ahora vamos a hablar de eso. Pero este texto y la profecía del niño Emmanuel tenía un sentido histórico y tenía un valor para Judá, que estaba siendo amenazada en ese momento. Así que otros escritores dicen que no. Ese niño, esa promesa de Emmanuel, se refería en primera instancia, no únicamente, sino en primera instancia, a un niño que iba a nacer en los días de Isaías. Y aquí hay por lo menos tres o cuatro conjeturas. La primera,